Fiel a su filosofía de excelencia, los de Subaru querían mística y entrega en cada departamento del equipo. Culpaban a la parte italiana del desastre. Enzo Coloni y Yusio Takaoka tensaron sus relaciones y entraron en conflicto. Y es que tanto el italiano como el japonés no habían acordado el aspecto de las inversiones, pago de personal y pago a acreedores. Fierrera, vamos a competir en el mes de septiembre en Rally. Necesitando de vuestro apoyo, los haremos partícipes, premiándolos con sorteos para los distintos países. Por una colaboración de 2 euros, sortearemos para España 6 entradas para el Campeonato de España de TCR, 3 para la fecha de Jerez de la Frontera y 3 para Barcelona, con el apoyo de nuestro auspiciante Autoauto Sport, quien además nos permitirá sortear 2 suscripciones para su reconocida revista. Para Argentina y el resto de los países, la colaboración para participar será de $2. En Argentina sortearemos productos de nuestro sponsor FGP Ferretera General Paz, Industrias AJ y Pinturerías Corbin. Para el resto de países, con vuestra colaboración, entrarán en el sorteo de merchandising de nuestros productos. Los requisitos para entrar en el sorteo, además de vuestra colaboración, estar suscrito al canal, seguirnos en algunas de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o TikTok, y dejar al ingresar vuestra colaboración los datos de contacto y país desde el cual nos están contactando para informarles de nuestro sorteo. Los ingresos serán mediante donación a PayPal, Wise y Mercado Pago, detalles que encontrarán aquí debajo. Coloni Motorsport, también conocida de su denominación en la GP2 como Scuderia Coloni, es una escudería italiana fundada en 1982 por Enzo Coloni en Tuono Ultra Cimeno. El equipo participó en Fórmula 3 entre los años 1983 y 1986, antes de correr en la Fórmula 1 como Enzo Coloni Racing Car System entre 1987 y 1991. Entre 2006 y 2009, el equipo compitió bajo el nombre de Fisichella Motorsport International, bajo el patrocinio del expiloto de Fórmula 1 Giancarlo Fisichella y luego como Scuderia Coloni hasta el año 2012. Enzo de Fox Coloni era un piloto que se hizo un nombre en la Fórmula 3 italiana, pero ni siquiera era el mejor en ese nivel. Empezó a correr con su propio auto en el año 1978 y consiguió su primera victoria en su circuito de casa ese año. Pero le costó hasta 1982, su sexta temporada con 36 años, ganar el título con su Rat Alfa patrocinado por Gulf. Con solo 2 victorias, pero podios en casi todas las carreras, se llevó el título y se propuso hacer cosas más grandes, si no como piloto, como dueño de equipo. Enzo era un soñador, pero no un iluso. Su punto álgido fue ganar la Fórmula 3 italiana. Para 1983 se quedó en la serie ayudando a su protegido, Iván Capelli, que consiguió dominar la serie, ganando 9 de 13 carreras, quedando por debajo del primer puesto solo una vez y retirándose 3 veces. Con echarle un vistazo a la tabla de campeones de la Fórmula 3 italiana es suficiente para resumir los esfuerzos posteriores de Coloni en la serie. Santin ganó en 1984 y aunque Caffi se quedó a las puertas en el 85, Larini volvió a llevarse los honores en el año 86. Pero para 1986, Coloni ya estaba en camino, entró en la nueva serie, Fórmula 3000, con un March de 1985, el potente Gabriele Tarquini y varios pilotos diferentes corriendo con un segundo auto. A Tarquini no le fue tan mal y consiguió 7 puntos gracias a un cuarto puesto en Imola y un tercer puesto en el Lost Race Ring, pero no había tiempo para la Fórmula 3000, con la Fórmula 1 haciéndose más barata día a día, los turbos a punto de ser prohibidos y la disponibilidad de los motores Cosworth, lo que hacía financieramente posible entrar, y la gran exposición de un equipo de Fórmula 1 hizo que fuera una idea razonable dejar la serie de desarrollo y entrar en la máxima categoría. Después de no tener éxito en la Fórmula 3000, Enzo Coloni decide inscribir su equipo en Fórmula 1,
para algunas carreras de la temporada en el año 1987. En preparación para la apuesta por la Fórmula 1, Coloni pasó la mayor parte de 1987 trabajando en el auto. Su entrada en una de las últimas carreras ya se anunció en marzo. A diferencia de la mayoría de los pequeños participantes, Minardi, Spirit o Sela AGS, Coloni nunca había construido un chasis antes, pero el equipo mantenía la esperanza de que el veterano de Dallara, Roberto Ori, pudiera diseñar un vehículo decente. El socio, en ese caso, de Coloni era de hace mucho tiempo Nova Motor, el encargado de mantener los motores, y con sus pilotos de Fórmula 3, los inexpertos Dinto Capello y Antoni Tarburini, se quería encontrar a alguien más. ¿Quién mejor entonces que el campeón de Fórmula 3 del año anterior con Coloni? Nada menos que Nicola Larini. Consiguió el contrato de una carrera cuando el auto estuvo listo y funcionando para la carrera de Monza, sin ninguna expectativa, solo para probar el auto y hacer lo que pudiera. No fue suficiente, pero al menos no fueron los últimos, superando al equipo AGS. Originalmente planeando entrar en Portugal, el equipo se quedó en casa para preparar el auto para que el esperanzador Franco Scapini pudiera entrar en la parrilla en Jerez. Pero por suerte para Larini y quizás para Coloni, al de Varese se le negó la superlicencia. Marlboro presentó su exigencia para retener el piloto, poniendo a Nicola directamente de vuelta en la máquina con aspecto de Fórmula 3000. Una buena actuación de Larini hizo que Coloni entrara en su primer gran premio, casi colándose en la carrera por delante de otro ex piloto de Coloni, Alex Caffi. El auto se averió pronto, pero el esfuerzo fue encomiable. Es comprensible que Coloni no estuviera presente en los eventos de ultramar, pero estaba preparando un esfuerzo a tiempo completo en casa. Para esta su primera temporada, su primer auto fue el FC 187 con motor Cosworth DFZ V8, diseñado por el ex diseñador de Dallara, Roberto Ori. Para la temporada de 1988 se llevaron a Larini a Osella, mientras que se conservó a la mayoría de sus patrocinadores, a su diseñador y a su preparador de motores. Ahora la pregunta era conseguir un piloto. Inicialmente parecía que el zorro conocía el dicho: si quieres ganar, contrata a un finlandés, y fichó desesperado al piloto de Fórmula 3000, Jari Nurminen, a quien, como era de esperar, se le negó la superlicencia después de que su pasada campaña de Fórmula 3000 consistiera en 10 no clasificaciones y un abandono, y su patrocinio de Barclays desapareció en el aire. No hay problema, ya que el piloto principal de confianza del equipo para 1986, Gabriele Tarquini, estaba dispuesto y aceptó el trabajo. Todavía no sabía lo que le esperaba. Al ser un recién llegado eficaz en el creciente campo, Coloni fue uno de los equipos obligados a preclasificar, lo que significaba que si durante los entrenamientos del viernes son más lentos que el grupo formado por ellos, Real, Eurobrun y Dallara se irán a casa, ya que 31 inscripciones era una de las más que el Acuerdo de la Concordia había fijado con el límite para la clasificación. En Río esto no fue un problema, porque Dallara tuvo que aparecer con un auto de Fórmula 3000 modificado y fue fácilmente el más lento, como era de esperar, pero entonces Tarquini demostró ser un piloto eficiente y puso el auto amarillo en la última fila para la carrera real, superando a un Tyrrell entre otros autos. Aún mejor fue lo que vino en San Marino, donde una combinación de conocimiento local e impresionante conducción colocó al Coloni muy por delante del corte y hasta el puesto 17º en la parrilla, que se convirtió en la posición 13 en la primera frenada después de una magnífica salida. Sin embargo, los problemas de fiabilidad aún no se habían solucionado y, según Tarquini, el auto tenía unos 70 kilogramos de sobrepeso, lo que significaba un mal manejo y frecuente problema con los mecánicos. Así que, a pesar de hacer buenos progresos en las carreras, incluso adelantando el Lotus de Nakajima en Imola, no tuvieron ningún final en los primeros 3 fines de semana. El cuarto, sin embargo, fue un esfuerzo tranquilo en México, que vio el primer final de Coloni, 5 vueltas por detrás, pero no en la posición última de carrera. Mejor fue el esfuerzo que vino en Canadá, donde Tarquini consiguió llegar a la última plaza de la parrilla y luego ofrecer una actuación impecable para conseguir el 8º puesto, a 2 vueltas de Senna y Prost con sus McLaren. Todo esto con frenos de discos convencionales, mientras que todos los demás tenían carbono. En Canadá, conocido por ser un circuito muy exigente con los frenos. La buena racha terminó abruptamente en la siguiente oportunidad.
Aunque Gabriele estuvo en la posición 23 en la clasificación del viernes en Detroit, los dos Eurobrunn y el Dallara ocuparon los puestos por delante, y con Rial en lo más alto de los 10 primeros significó que los chicos pudieron conseguir un vuelo temprano a casa. Esto inició una mala racha durante la cual Tarquini fue enviado a casa el viernes por la mañana durante 4 carreras seguidas, a pesar de superar regularmente a los Zach Speed y a los Ligier. Incluso probaron en Hockenheim y Misano y consiguieron a la Osella como compañero de juego en lugar del Rial para la segunda mitad de la temporada, pero ni siquiera eso ayudó hasta Hungría. En esa carrera finalmente rompieron la racha y necesitaron un esfuerzo bastante grande para hacerlo, ya que todos los autos estaban en los primeros 20 lugares, con el desafortunado Larini y el Osella perdiéndose en posición 21. Esta carrera, el Coloni se mostró al mundo con un movimiento bastante descuidado. Tarquini casi decidió la batalla entre Prost y Senna, mientras adelantaba a Elliott. Inadvertida por los espectadores de televisión, esta carrera terminó con piezas cayendo de la suspensión trasera, pero sin embargo con un buen final. Para Bélgica, Coloni llegó con un auto, 2 juegos de neumático, un piloto, 3 mecánicos y el propio Enzo. Luego, justo al comienzo de los entrenamientos del viernes, se rompió el eje de transmisión. Sin que la mayoría del paddock se dieran cuenta, los 3 mecánicos, Enzo y Gabriele, trabajaron en el auto durante más de 40 minutos. Le pusieron un nuevo juego de neumáticos y Gabriele se puso en marcha. Fue con su mayor asombro que la vuelta que hizo apareció en el puesto 22. Lo consiguieron después de completar solo 3 vueltas, contra gente que pasó la hora intentándolo. Ciertamente no era un auto funcionando bien. En la carrera en sí terminaron, pero a 7 vueltas de distancia, ya que hubo que reparar una cremallera de dirección a mitad de carrera. Pero la fortuna parecía un poco mejor con Christian Van der Plein, anunciado para reemplazar a Ori como diseñador, trayendo consigo al director del equipo AGS. Otro fin de semana lleno de problemas fue Monza, en el Gran Premio de Italia. Pero continuando con la línea de anuncios, antes de Portugal, se confirmó un esfuerzo de 2 autos encabezado por Roberto Pupo Moreno para el año siguiente, en 1989. A todas luces parecía una buena señal. La temporada aún no había terminado y se vinieron más bajones. Después de un final de 5 vueltas en Portugal, cerraron con 2 no clasificaciones llenas de problemas y otro en Australia por un pequeño margen que no pudieron clasificar. A pesar que el dinero era bien escaso, el equipo logra inscribir 2 autos para 1989, con los pilotos Roberto Moreno y Pierre-Henri Rappanel. El equipo usa una evolución del FC 188 para las primeras carreras. En Mónaco, logra clasificar por primera y única vez los 2 monoplazas en carrera. Sin embargo, ninguno de los 2 lograron terminar la competencia. En Canadá fueron reemplazados por los FC 188B por el nuevo Coloni C3 diseñado por Christian Van der Plein. El nuevo C3 era un diseño y tenía algo potencial según los analistas, pero le faltaba de fondos para su desarrollo. Lastró el rendimiento del auto. Moreno clasificó y corrió la carrera, pero Rappanel no preclasificó. El brasileño clasificó 3 carreras más. Rappanel, por su parte, fue reemplazado por Enrico Battaglia, quien no logró preclasificar en las últimas 6 carreras. El Gran Premio de Portugal de 1989 sería la última vez que se vería un Coloni en carrera. A mediados de los años 80, los japoneses de Honda marcaban la pauta en cuanto a motores dentro de la Fórmula 1. Sus propulsores turbos o aspirados eran los más deseables. Ya habían logrado con Williams, Lotus o McLaren, siempre apuntaban hasta la cima de los campeonatos. Honda logró que todos los aficionados al automovilismo volcaran su atención hacia su ingeniería japonesa. Y tal situación se advirtió cuando en 1989, a medida que se incrementaban sus triunfos junto a McLaren en la Fórmula 1, también aumentaban escandalosamente sus ventas de autos callejeros en todo el mundo. Resulta que en el año 1989, 2 de los más grandes pilotos de todos los tiempos, Alain Prost y Ayrton Senna, lucían el nombre de Honda en sus buzos y en sus autos. La asociación era evidente y la gente quería estar con los ganadores. Tal situación despertó el interés de otras marcas japonesas como Yamaha y Subaru, las cuales deseaban participar en el campeonato para así aprovechar esa ola de popularidad y de admiración hacia lo oriental. Equipos interesados en motores nipones no faltarían.
ya que entonces eran 20 las escuderías inscritas en el campeonato. Lo que sí se antojaba como interesante era que otro motorista japonés irrumpiera con sus propias ideas, ignorando el legado exitoso de Honda. Aunque los japoneses se han caracterizado por su capacidad y por su ingenio, tanto para inventar como para realizar avances significativos en tecnología, no es menos cierto que Honda estaba colocando un listón demasiado alto y las comparaciones con cualquiera de sus coterráneos iba a ser evidente. Arriesgarse a quedar delante de todo planeta como la oveja negra del país asiático era un riesgo considerable, pero el orgullo japonés también es grande. Para finales de ese año, la alta gerencia de Subaru concibe un ambicioso proyecto para entrar al campeonato de 1990. La primera parte consistiría en fabricar un motor de 12 cilindros que entregara una potencia similar al de un Ferrari o al de un Lamborghini, pero construido con parámetros particulares, para marcar diferencias con aquellos. Al no poseer experiencia en la máxima categoría, Subaru acudió al ingeniero y motorista italiano Carlo Chitti, quien previamente había trabajado con Alfa Romeo y además tenía su propia fábrica de propulsores, Motori Moderni. Los motores diseñados por Chitti ya habían sido utilizados en Fórmula 1 por la escudería AGS y Minardi. El propio presidente de Subaru, Yoshio Takaoka, acordó con Chitti y con Giancarlo Minardi que fuesen piedras angulares del proyecto japonés. Por tal razón, Chitti construyó un motor aspirado de 12 cilindros plano de 3,5 litros bautizado Subaru 1235 F12, que fue probado en un Minardi M188, modificado para albergar tanto el motor como sus accesorios. Pierluigi Martini, Gianni Morbidelli y Paolo Barriglia rodaron los ensayos y el desempeño no agradó a Giancarlo Minardi, quien se desentendió de inmediato de tal aventura. Aunque ya existía un preacuerdo para motorizar a Minardi totalmente gratis en la temporada 1989, Giancarlo decidió no perseguir, pues el motor resultaba muy pesado y su rendimiento era deficiente, comparado con opciones más sencillas, económicas y fáciles de conseguir, como el Cosworth V8 o como el motor Jet V8. Sin embargo, Takaoka quedó convencido del potencial del motor y decidió seguir financiando el proyecto. El segundo paso era hacerse de inmediato con un equipo pequeño, ya que le resultaba más rentable que empezar desde cero. Así Subaru negoció con Enzo Coloni para adquirir el 51% del Team Coloni F1 y participar en la temporada de 1990 como Subaru Coloni. El mismo Yoshio Takaoka asumió como jefe principal y director general del equipo. Enzo Coloni pasó a ser el team manager y el diseño del auto fue responsabilidad de Paul Vargas y el belga Bertrand Gachot se encargó de pilotarlo. El primer diseño del auto C3 tuvo muchos problemas al momento de acoplar el motor, por ello se modificó rápidamente originando el C3B con los colores de Fuji Heavy Industries, una variante del modelo del año anterior para acomodar el motor Subaru y sus accesorios. Subaru fabricó la caja de velocidades transversal. Cuando el 12 cilindros fue de plano instalado y se probó, según información extraoficial, su potencia rondaba los 600 HP a 12.500 revoluciones por minuto y pesaba 159 kilos, es decir, casi 100 caballos menos y casi 35 kilos más que el motor Honda V10 que montaba McLaren. Al parecer los japoneses de Subaru estaban mirando hacia la década de los 80, mientras que los de Honda miraban hacia el nuevo milenio. Algo no estaba bien y aún así los de Subaru se presentaron en la muy competida temporada del año 90, donde 36 conductores habían de batirse para optar a cualquiera de los 26 puestos en la grilla de salida. En su debut público en el Gran Premio de Phoenix, el Team Subaru Coloni llegó luciendo en su monoplaza los colores blanco, rojo y verde, que identifican a la empresa Fuji, la propietaria de la marca Subaru. Gachot solo rodó unos cuantos metros fuera del box, porque de inmediato se rompió un engranaje y no pudo preclasificar. Para el Gran Premio de Brasil, Gachot sí pudo dar algunas vueltas, y la mejor que hizo se cronometró en 1.34.946, mientras el tiempo de la pole fue de 1.17.277, a casi 17 segundos. No pudo preclasificar y la sombra de las dudas orbitaban a Subaru. Para Imola,
los ingenieros del equipo lograron quitarle 21 kilos de pesos al auto y Gayot mejoró su tiempo, pero fue 10 segundos más lento que el de la pole position, por lo tanto tampoco logró clasificar. Se confirmaban de esta forma las sospechas y Subaru no sabía lo que hacía. Aunque su objetivo inmediato fue eliminar peso en la monoplaza, llegó un momento en el que ya no tenían espacio para maniobrar. Solo el motor seguía pesando 159 kilos y no había manera de hacerlo adelgazar. Pero lo más preocupante era que el simple V8 Ford Cosworth pesaba 170 kilos, pero con todos sus sistemas instalados, incluyendo los dispositivos electrónicos de Manetti Marelli. El Subaru tenía un lastre insalvable, un auténtico dolor de cabeza, pues no había soluciones para aliviar la distribución de peso. El auto era demasiado desastroso, muy pesado en la parte trasera y por tal razón de difícil manejo. Las prestaciones de Subaru resultaban bochornosas, en tanto Honda, asociada con McLaren, era la referencia de poderío, ya que Senna disputaba el campeonato, lo que en términos comerciales representaban un tormento adicional para la gente de Subaru, pues el público advertía cuáles japoneses sí sabían hacer los autos y cuáles estaban realmente perdidos. Fieles a su filosofía de excelencia, los de Subaru querían mística y entrega en cada departamento del equipo. Culpaban a la parte italiana del desastre. Enzo Coloni y Yusio Takaoka tensaron sus relaciones y entraron en conflicto. Y es que tanto el italiano como el japonés no habían acordado el aspecto de las inversiones, pago de personal y pago a acreedores. Subaru exigía desarrollar el auto y el motor. Tenían un proyecto. Para Coloni, un triunfo significaba participar en una carrera y culminarla, en la posición que sea. Evidentemente no había una sincronía en las aspiraciones. Los japoneses apostaban a que el dinero traería resultados, en tanto Enzo Coloni no deseaba gastar ni un centavo más en ese saco roto. Se arrepentiría de no haber percibido lo que sí advirtió un paisano como Giancarlo Minardi. Subaru Coloni era un matrimonio amargado, la luna de miel rápidamente devino en pesadilla, y los empleados del equipo ni sabían quién estaba a cargo para proponer soluciones. Coloni deseaba seguir compitiendo, pero mandando al diablo al boxer de 12 cilindros. En cambio, Takaoka le tenía fe al motor y creía que los errores estaban en la parte aerodinámica y en la ingeniería tan simple. Tanta fue la exigencia interna y la presión por resultados positivos que en el mes de mayo Takaoka adquiere la totalidad de Coloni, para así colocar su personal de confianza en cada departamento del equipo. Por tal razón, el resto de la temporada ya el team se llamaría solamente Subaru. La apuesta de Japón fue a todo o nada. Peter Collins, máximo responsable de Lotus, tras la partida de Colin Chapman, declaró acerca de los diferentes motores y configuraciones que participaban ese año, que los V12 tanto de Ferrari como de Lamborghini tenían un buen rendimiento, pero eran un tanto pesados. El Ford V8 y el Jet V8 resultaban compactos, ideales para experimentar con la parte aerodinámica, pues necesitaban poco espacio y eran muy livianos. El Honda V10 y el Renault V10 eran los mejores, e inclusive todavía tenían mucho potencial para desarrollar. Cuando se le pidió su opinión acerca del propulsor Subaru, expresó que el motor era demasiado particular, pues era plano, por lo tanto su centro de gravedad era muy bajo y necesitaba obligatoriamente de un chasis amplio, sentenciando con ello cualquier propuesta aerodinámica. Además hizo la observación de que un motor así no puede colocarse tan bajo, pues los escapes debían tener un espacio adecuado. Los de Subaru siguieron aferrados al motor, no le hacían culpable de la lentitud, torpeza y falta de fiabilidad que se evidenciaba en los circuitos. Para el Gran Premio de Mónaco, el piloto belga estuvo a 18 segundos del tiempo de la pole position y sufrió una avería en el depósito de aceite del motor. En Canadá estuvo a 24 segundos de la pole y terminó estrellándose. En México, su tiempo fue 11 segundos más lento que la pole position y el auto volvió a sufrir la pérdida de aceite. En Francia explotó el motor después de una vuelta. En Inglaterra su tiempo fue 12 segundos detrás de la pole position. Cada exhibición era más desastrosa que la previa, y ya el nombre de Subaru era una simple anécdota cada fin de semana de grandes premios. En ninguna de sus presentaciones, ya sea como Coloni Subaru o simplemente como Subaru, el equipo logró acceder a la ronda de clasificación. Se habían acabado las excusas y el proyecto debía concluirse
pues aferrarse a seguir el plan establecido a estas alturas del año era una locura. La marca japonesa se hundió y la vergüenza fue más fuerte que las ganas de continuar. Se advertía que la rendición estaba cerca. La pesadilla culmina en el mes de julio de 1990. Subaru se retira definitivamente de la Fórmula 1 y da por finalizado un periplo oscuro dentro de su historia. Después de la negativa alianza con Subaru, el equipo aparece para la ronda en Alemania con el Coloni C3C, la segunda variante del auto de 1989 con pequeños cambios aerodinámicos, con los motores Ford Cosworth DFR preparados por Langford y Peck. El auto era más rápido y Gallot pasó la preclasificación hasta la última carrera de la temporada, pero nunca clasificaron para las carreras. Coloni no corrió ninguna carrera ese año. Para 1991, el equipo tenía escaso personal técnico y pocos recursos. El auto para la temporada es el Coloni C4, el cual era otra variante del Coloni C3 de 1989, con algunos cambios diseñados por los estudiantes de la Universidad de Perugia. Se esperaba que Andrea De Cesaris manejara para el equipo, pues era patrocinado por Marlboro, pero el italiano llevó su dinero y experiencia al debutante equipo Jordan. Entonces Coloni contrató al portugués Pedro Chávez como único piloto y el equipo cambia de preparador de motores por Brian Hart. El auto era frágil, lento y difícil de manejar. Chávez nunca pudo preclasificar a ninguna carrera, causando la renuncia del portugués después de la carrera de su país. Para las últimas dos carreras de la temporada, el equipo contrata a otro debutante, Naoko Higatori, un piloto japonés sin experiencia en Fórmula 1, quien tampoco logra preclasificar. A finales del año 91, Coloni vendió su equipo a Andrea Sassetti, quien cambió el nombre por Andrea Moda Fórmula, pero el nuevo equipo no duró mucho ya que fue expulsado de la Fórmula 1 a finales de la temporada 1992.